Creo que ya está grabando. Vale. Entonces está Luis y Brian. Vale. Crear un replay aquí. Vale. Entonces vamos a darle inicio a esta primera monitoría de listas enlazadas. Vale. Antes que nada, nosotros somos desarrolladores de software, ¿eh? Y cuando nosotros estamos desarrollando software o un producto para un cliente, nosotros no sabemos la cantidad de datos que este cliente vaya a guardar. Entonces, por eso ahí cuando surgen estructuras dinámicas que permitan guardar cierta cantidad de datos sin nosotros tener como una especie de límite, sino que el usuario sea el que le dé ese límite, porque al final nosotros lo que desarrollamos software, ese software al final lo vamos a vender. Entonces, las listas enlazadas son como que la principal estructura de datos que uno da. Y nosotros usamos listas enlazadas prácticamente. Un ejemplo sencillo sería cuando nosotros usamos en una agenda, la agenda del teléfono, agenda móvil. Cuando nosotros agregamos, qué mapa, smartphone. Ya nosotros siempre hacemos como que sí, eso lo damos, pero lo que uno siempre busca es como que eso lo estamos dando, pero ¿para qué se usa? Entonces, una agenda de contactos es un buen ejemplo de una lista enlazada, que nosotros no sabemos cuántos números vamos a guardar, pero siempre nosotros podemos ir añadiendo más. Y estos números o esta agenda está organizada por nombre, por el abecedario en este caso. Por ejemplo, esto también es una lista enlazada. Las flechitas del navegador. Si uno se da cuenta, regresa a la pestaña anterior y regresa y puede ir moviéndose entre las pestañas que uno ya haya visitado. Aunque bueno, esta es una lista doblemente enlazada, pero se sigue teniendo el concepto de lista. Vale, entonces ahora sigue una definición ya. Cuando nosotros usamos las listas, nosotros venimos de trabajar lo que son los arreglos. Que son estructuras estáticas que nosotros le damos un tamaño. Entonces, vale. Las diferencias entre un arreglo o un array y una lista enlazada. Ya nosotros siempre, cada vez que vayamos a usar un concepto, siempre trae sus ventajas y sus ventajas, obviamente. En este caso, las listas enlazadas nos permiten guardar datos sin tener ninguna cantidad. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un array y una lista enlazada? Nosotros en una lista enlazada, si nosotros queremos un elemento de una lista enlazada, nosotros siempre tenemos que recorrer todos los nodos. En este caso, si tenemos 1000 datos, nosotros tenemos que recorrer toda la lista enlazada para encontrar ese dato que estamos buscando. Cosa que no está en los arrays. Nosotros en un array, si
simplemente, por ejemplo, si tenemos un array de 5 elementos, nosotros simplemente, si queremos ingresar al elemento de la mitad, simplemente decimos 2, en este caso que sea un número par, vamos a poner 6, 3. Nosotros directamente podemos ingresar a la mitad del arreglo sin necesidad de tener que recorrerlo todo. Entonces esas son más o menos concepciones que se van teniendo sobre no usar un tipo de dato porque sí, o saber más o menos cuándo debemos usar una lista enlazada y cuándo debemos usar un array. La profesora, vamos a ir tirando código, que eso es lo que nos gusta a nosotros. La profesora dio una introducción a la lista enlazada usando unos nodos. ¿Qué es un nodo? Un nodo contiene, en este caso, contiene una data, un dato o un tipo de dato que es el que nosotros vayamos a usar, y tiene lo que se conoce como un puntero hacia la misma estructura de ese nodo. Eso luego se conoce como set referencia o misma referencia, que es un puntero hacia la misma referencia de esta estructura, donde vamos a estar enlazando Hay un favorcito, disculpa. Dime. ¿Qué es lo que significa el nodo? ¿Qué es el nodo? Nodo ¿sí? como tal en las listas enlazadas es un contenedor de data. En este caso, nosotros lo definimos como una estructura nodo, y contiene en este caso un dato. Este dato es el que nosotros vayamos a usar o que estemos necesitando en ese momento. Y necesitamos un puntero que va a referenciar a la misma estructura nodo. Ya, si nosotros vamos a trabajar una lista enlazada, nosotros no podemos tener diferentes tipos de datos en una lista enlazada. Bueno, sí podemos, pero bueno. En este caso, vamos a suponer que estamos trabajando con la misma data. Entonces ese puntero es referenciado a esta estructura. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, sí. Sí, vale. Entonces sigamos. Entonces, la profesora a nosotros nos dio varias formas de declarar como es un puntero, nosotros necesitamos pedir almacenamiento dinámico. Nosotros sabemos que cuando nosotros usamos la palabra reservada new, nosotros estamos accediendo a lo que se conoce como la heap memory. Esta es la main memory. Todo programa en C++ usa la heap, que es donde usa el espacio del sistema. En este caso estaba dando el ejemplo de la agenda de números telefónicos. Si nosotros tenemos una estructura de datos, no sabemos la dimensión. Cuando nosotros usamos la palabra reservada, es porque le estamos otorgando almacenamiento. Entonces, la estructura de datos en sí toma almacenamiento del mismo sistema, del mismo equipo que esté usando la aplicación. Entonces, de esta manera es que nosotros damos espacio dinámico.
La profesora lo hacía, hay muchas maneras de hacerlo. La profesora nos dio esta manera, que era primero se cogía el puntero de la clase, la referencia para pedir nueva memoria y el tipo de datos que nosotros queremos, que era nodo. Nosotros en sí tenemos varias maneras de pedir almacenamiento. En sí, este parámetro, que nosotros, el segundo, a diferencia de el segundo lo que hace es el tamaño. Como nosotros tenemos un tipo de dato, dentro de este tipo de datos hay otros datos. En este caso yo puedo tener, por ejemplo, una estructura agenda. Agenda, donde tengo el nombre de una persona y su número de teléfono. Y yo simplemente podría cambiar ese tipo de datos. Y vemos que aquí tengo otros más tipos de datos dentro de este tipo de datos. Entonces, este segundo parámetro lo que hace es tomar el tamaño de esa agenda, que se conoce como el size of. Este es el segundo parámetro que recibe la palabra new. Pero en este caso, pues nosotros podemos escribirlo directamente. Y el tercer parámetro, que es el que más, y el que yo les recomiendo, que es más sencillo. Ahí no te estoy viendo la pantalla, no sé. ¿Se ve? Bueno, yo no la veo, no sé los demás. A mí sí me parece. ¿Sí te aparece? Dame en qué, Sí. ¿cómo así? Está preocupante la vaina. Pero salte y vuelve a entrar. Y de todas maneras yo estoy grabando la monitoría hoy. Bueno, entonces sigamos. La tercera forma es llamar al constructor. La agenda, en este caso de struct, también es un tipo de dato que se conocen como registros. Nosotros también podemos crear un constructor, en este caso, como en programación orientada a objetos, nosotros podemos crear un constructor dentro del mismo struct. Por defecto, es un constructor vacío. Por eso nosotros podemos acceder de esta manera. Vamos a hacer la prueba. Vamos a poner aquí un string name. La agenda recibe un string name. Vamos a decir name igual a name. Name 2. Name 2 igual a name 2. Y vamos a hacer aquí una prueba para que vean que no lo estoy engañando. Agenda P igual a new agenda. Y vamos a pasarle un nombre. Vamos a pasarle Juan. P name auto. Aquí está Juan. Entonces, de esa manera, nosotros podemos crear un nodo de esta manera, de esta tercera forma, que es la que yo voy a usar aquí en todas las explicaciones que yo esté usando, que es una manera válida ya. Entonces, vamos a seguir continuando. Nosotros vamos a trabajar con el nodo. Vamos a ir desarrollando ciertas funciones
para ir como nosotros adaptándonos a lo que son las listas enlazadas. Vale. La profesora nos dio a nosotros, o ella introdujo, varias formas de ir añadiendo datos a una lista de enlazadas. Hay varias formas de trabajar lo que se conoce como las listas enlazadas. La primera forma es crear un puntero. Un puntero, en este caso, un puntero, este puntero aquí, puntero 1, puntero 1, puntero 1, puntero 2, puntero 2, puntero 1, puntero 2. Vale. Hércules, ahora sí. Estamos teniendo problemas técnicos. Ya, listo. Entonces, el primer ejemplo, cuando se conoce como puntero vacío. Puntero vacío lo que hace es un puntero que simplemente apunta a otros nodos. Un puntero de ese mismo nodo, un puntero vacío que simplemente apunta a otros nodos. Y la otra manera es un puntero 2 que también tiene data, que es una estructura, es un nodo, y apunta a otros nodos. Entonces nosotros podemos, pueden encontrarse estos dos tipos de situaciones, que es un puntero que simplemente apunta a una lista enlazada y un puntero que ya tiene sus datos, que es una estructura que tiene que es de la misma estructura ya como tal. Entonces nosotros vamos a trabajar con una especie de ejercicio, y vamos a ir como ir escalando la lista enlazada. Entonces primero vamos a comenzar con una función que sea añadir al nodo. La profesora lo trabajó con varios punteros. En este caso nosotros vamos a trabajar con un solo puntero. Un solo puntero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un nodo. Vamos a llamarlo auxiliar. Que va a ser un new nodo. Y voy a crear un constructor aquí que va a recibir un entero. Va a recibir un entero. Data2. Y lo va a agregar a data. Un constructor aquí. Estoy pasando esa data. ¿Sí se entendió esa parte? De este nodo, creo este constructor. Voy a añadir un dato de tipo entero al nodo. Y ahí lo añado por medio de este constructor. Vale. Vamos a tomar otro puntero. Vamos a llamarlo temporal. Ese puntero va a apuntar al mismo index. Index sería en este caso nuestra lista enlazada. Nosotros vamos el index. Vamos a ir ilustrándolo aquí para que
para que no haya confusión. Index va a ser nuestra lista. Este va a ser index. Index, vamos a trabajarlo con estructura. Entonces, esta condición ya voy a explicar las condiciones. Vale. Nosotros tenemos, cuando estamos trabajando con las listas enlazadas, nosotros tenemos varias condiciones. Tenemos, la primera es if, en este caso index. If index es igual a null, que es cuando la lista está vacía. Tenemos otra que es if no index. En este caso, como está vacío, sería un falso. Al negarlo, se convertiría en una verdad. Estos serían los casos para que la lista esté vacía. Casos de la lista vacía. Tenemos ese y tenemos otro que es if index es igual a 0. Estos tres casos son cuando la lista está vacía. Otros tres casos cuando la lista está llena, cuando ya hay elementos en la lista. Tenemos if index, como tiene su dirección hay, entonces se convierte en verdadero. If index es diferente de null. En este caso tenemos esos dos casos. Podemos trabajar con estos dos casos. Vamos a ponerle aquí casos de lista con datos. Vale. Entonces, para añadir en la lista, nosotros tenemos el primer caso, lista vacía. Vamos a poner si la lista está vacía, es decir, si el index es igual a null. O también podemos ponerlo si no index. Si no index. Simplemente, ¿qué hacemos? Hacemos que el index sea igual al auxiliar. Ese es el caso que nosotros vamos a manejar. Tenemos otro caso. La profesora usaba varios punteros. Al usar varios punteros, ella tenía un puntero que era prim, que era el que apuntaba a la cabeza de la cola de la lista. Tenía un puntero último que apuntaba a la última de la fila. Entonces ella lo que hacía era tomaba el último, lo que hacía era que al último siguiente le igualaba el nuevo dato, y luego hacía último igual a el nuevo dato para tener el nuevo dato como último. Nosotros vamos a trabajar otro caso que es con un ciclo. Vale, nosotros vamos a trabajar con un solo puntero. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Nosotros tenemos un puntero index.
vamos a tener otro puntero que se llama temporal, que también está apuntando a index. Entonces, ¿cuál va a ser la condición? While, para ir continuando, mientras este puntero, el puntero temporal, que está situado en index, tenga un siguiente, es decir, su siguiente, no hay siguiente, es null. Es decir, que mientras su siguiente, escribo aquí, mientras su siguiente sea diferente de null, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desplazar ese puntero temporal, seguir desplazándolo, temporal, hasta que llegue, antes de llegar a null. Cuando esté aquí en este nodo, el puntero, lo que vamos a hacer es añadir ese último dato a este nodo en particular. En este caso añadiríamos el dato a este nodo. ¿Cómo sería la sentencia entonces? La sentencia sería un else while temporal siguiente sea diferente de null. ¿Cuál va a ser la condición? Temporal va a ser igual a su siguiente. Entonces se va a mantener ejecutando hasta que llegue al final. Y cuando ya sea el final, en este caso que se encuentra aquí, vamos a añadir este temporal, va a ser igual al auxiliar. Es decir, al dato que se está añadiendo en ese momento. Si vamos claro hasta ahí. ¿Alguien por el chat confirma si se escucha? Estamos, Miguel. Si se escucha. Vamos siguiendo. Ahora vamos a crear otra función que sea el display, que fue lo que hizo la profesora. O mostrar. Toma un nodo. Aquí no. Mostrar. Vale. La profesora va a mostrar, realizar un ciclo. Un ciclo que recorría la lista con while. Nosotros vamos a realizar dos mostrar. Vamos a realizar un mostrar 1 y un mostrar 2. El mostrar 1 lo vamos a hacer, le quiero mostrar una forma recursiva de mostrar. Forma recursiva sería, recibimos este índice, si hay índice, es decir, si hay lista, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a traer un cout index data y vamos a llamar otra vez mostrar y vamos a mandar a index, pero el siguiente de index. Es decir, que esta función en el primer llamado vamos a hacer una lista aquí,
creo que tengo una ya hecha. Vamos a ver. Vamos a tomar esta lista aquí. Tomar esta lista. Vale. Entonces, cuando se llama esta función por primera vez, imprime el dato. En este caso. Se llama la función, en este caso el dato 1, se imprime. Ahí. Dato 1, se imprime. Y luego se llama a sí mismo otra vez. Es decir, esa misma función tiene otra tarea pendiente queda. Otra tarea pendiente por realizar. ¿Cuál es esa tarea? El mismo index, pero el siguiente. O sea, el siguiente de index vendría siendo este nodo. En este caso. Función sería, quedaría la tarea pendiente, la tarea realizada que sería imprimir 2, quedaría otra tarea. Que sería la función de ese siguiente. Y así entonces ya creo que ahí quedó claro, ya sería sucesivamente. Hasta que llega a este nodo, que el siguiente sería null. Y como es null, en este caso, aquí se cumple, no se imprime y se finaliza la función. Entonces vamos a ir, en este caso no voy a hacer menú, voy a hacerlo todo en el main para apresurar, para no perder tanto tiempo siendo el mouse, el menú. Vamos a llamarlo principal o prim como la profesora. Pero prim vamos a poner prim y un nodo. Vamos a añadir el 1. Prim, añadir prim 2. Añadir prim 3. Y vamos a llamar al display. Mostrar. Se llama mostrar. Mostrar. Vamos a mandar prim. Ahora y que no sirve. Solo mostró 1. Mostró 1. El 2 no lo muestra. Añadir. Pero en su momento. Fallas técnicas. Esto siguiente. Guardados. A ver. Ahora sí. Entonces aquí vemos que se va mostrando. Vale, aquí lo que hacía era que reemplazaba el temporal anterior, el mismo nodo. O sea, creaba un nodo y el siguiente creaba este nodo y el siguiente que iba a crear reemplazaba a este nodo. Tenía que era reemplazar el siguiente de este nodo. Por eso aquí esta pequeña falla. Vale. Vale, ¿y por qué trae esta forma recursiva? Vale, ¿qué pasa si nosotros de esa misma manera recursiva, en el mostrar 2, simplemente cambiamos esta sentencia? Llamamos mostrar 2 y luego imprimimos de base. Mostrar 2 y luego imprimimos. Imprimimos la lista si vemos que la imprimimos al revés. ¿Sí ven? Entonces esta es una forma recursiva de imprimir la lista de las dos maneras. Bueno, a ver, les queda de tarea realizar esta misma
esta misma estudio, esta recursión que se ya vendría haciendo lo mismo, simplemente cambiar la función acá y poner el número acá, siendo esta la principal pendiente. Bueno, aquí ya les mostré cómo mostrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a ir trabajando, vamos a ir mejorando esta pequeña lista enlazada. Mejorarla en el sentido de que ustedes puedan usar esta lista para algún proyecto, si ustedes quieren. Vamos a seguir mejorando. Entonces, ustedes conocen lo que son los templates, ¿no? Los templates se llaman más para tener tipos de datos dinámicos. Nosotros podemos declarar un template y tener ese tipo dinámico que nosotros otorgamos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es simplemente vamos a crear un template aquí. Template. ¿Cómo así? Disculpa, ¿qué es lo que hace el template? Ya te muestro. Se entiende más viéndolo que vale. Template. Template. Vale, primero, mejor para ya quitar esto y voy primero a explicarlo aquí. Voy a comentar todo esto. Vale, entonces tenemos un template. Voy a crear aquí. No. Esto es el template. Nosotros podemos darle ya aquí este dato. Y nosotros podemos decir int index igual a new nodo. Vamos a ponerle 2. 1. Aquí. Vamos a cambiar aquí que es t. Recibe un parámetro t. Int. Sería lo mismo. Vamos a ver. Index data. Code. Ya seguimos que sigue funcionando igual. Este template lo que hace es definir un tipo de dato que nosotros no sabemos. Ya nosotros podemos usar esta misma estructura. Ya tenemos una lista aún más dinámica. Nosotros podemos poner aquí string. Podemos poner, por ejemplo, index 2. New nodo de string. Podemos poner Juan. Y nosotros ahora podemos simplemente index 2, la data, aquí un inline. Y tenemos dos listas enlazadas que ahora son aún más dinámicas porque nosotros podemos guardar el tipo de datos que nosotros queramos. Ya nosotros ahora podemos crear, por ejemplo, una estructura, agenda, ponerle ese string ahí, name, y un int, número. Y ahora nosotros simplemente aquí podemos crear otro index más, 3, poner aquí agenda, recibe
P. P va a ser agenda P. Agenda. Va a ponerle P. Nombre va a ser Juan. P dot número 3333. Ahora en el index 3, el número es un int. Es un int. Vamos a hacer ahora aquí un cout len index 3 data y vamos a imprimir el nombre. Bueno, este es un puntero, este es un. Ahora sí. Vale, la flecha es cuando se usan punteros. Es para punteros. Si ven que aquí este es un puntero, index 2, un puntero, index 3, un puntero. Pero la data, que en este caso es la agenda P, es un objeto. Y con los objetos se accede el punto. Entonces, si vemos aquí, tengo la lista trabajando con un objeto. Entonces, vamos a seguir mejorando este código. Vale. Por ejemplo, esta función añadir es de la misma estructura nodo. Entonces nosotros podíamos como que también trabajarla dentro de la misma clase. Podríamos hacer algo como, déjenme aquí miro, crear como otra estructura, una estructura template, a ponerle type name, también t. Vamos a crear esta sí una lista. Creamos una lista y aquí vamos a tener un nodo de tipo t, voy a llamarlo index, va a ser un puntero. Vamos a declararle también su constructor de lista. Lo que va a hacer, recibir un dato, y ese dato se va a añadir al nodo. Ya ese dato va a ser un mismo, se va a añadir al nodo, va a ser index igual un nodo dato. Vamos a hacer también las funciones aquí mismo, la función añadir. Vamos a copiarla. Vamos a pegarla aquí dentro. Vale. Añadir ya no va a recibir un nodo, porque el nodo ya está dentro de la misma estructura, que es este nodo index. No va a ser de tipo de dato in, sino ya va a ser t, que es el tipo de dato que nosotros tenemos aquí. Entonces, va a ser el mismo proceso. Para ver, es el mismo proceso. Yo la veo bien, vamos a ver. Entonces, vamos a crear una lista. Vamos a crear también un constructor vacío. Constructor vacío. Constructor vacío. Vamos a setearla ahí mismo en null. Vamos a crear ahora una lista. Vamos a probar a ver que no se explote. Lista. Lista. List. List. Dot. Añadir. ¿Qué pasó aquí? Recaer inicial. Lista. 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 Vale. Vamos a crearla de tipo int. Vamos a añadir lista 2, añadir data.
añadir, vamos a añadir un lista y vamos a agregar también el de mostrar aquí mismo, mostrar, pero ya no lo vamos a hacer de forma recursiva. Mostrar, ya no recibe un parámetro y va a ser de tipo como lo hizo la profesora, while data, while index, va a mostrar la data. Va a ser, vamos a crear una variable auxiliar, node de tipo t, auxiliar, que es puntera, apunta el index, auxiliar va a imprimir datos y aus va a ser igual a aus next, como es un puntero. En este caso, lista dots mostrar, se llama mostrar exactamente. Vamos a ver si no se explota. Lista list mostrar. Un error, se explotó aquí. Vamos a ver. Well, index aus sea diferente de null. Vamos a mostrar la lista. Entonces, vale. Está. Se explotó. Ahora sí, aquí está. 1. Puedo seguir añadiendo. 2, 3. 2, 3. Y ahí vemos cómo nosotros podemos seguir expandiendo nuestra lista enlazada. Y aún se puede seguir expandiendo. Ya, vamos a hacer el ejercicio. Aquí vemos que estoy añadiendo varias veces. Tomo la lista y le voy a añadir. Lista y añadir, lista y añadir. Simplemente yo puedo hacer aquí una encapsulación. Ya, una encapsulación sería como que quitar esto. List. De tipo de dato T. Sería retornar. List. Aquí. Lista. Esto es cada vez que llame esta función va a retornarse a sí misma. Entonces yo podría hacer como la siguiente. Podría hacer borrar esto y llamar aquí añadir. Sigue funcionando de la misma manera. En mostrar también podría hacerlo de esa misma manera. Mostrar. Al final retornamos a sí mismo. Listo. Seguiría funcionando de la misma manera. Aquí list. Punto mostrar. Mostrar. Aquí. Y eso es así más que todo. Ya, así se puede ir mejorando el código ya. Ustedes cada vez que siempre manejen así tipo de datos, pueden ir como que mejorando. Se conoce como el performance, que es escribir menos código y que siga funcionando de la misma manera. Y aquí ya me ahorré este poco de montón de funciones que simplemente puedo tenerla en una lista. Y esta lista ustedes la pueden usar también para un proyecto. Porque si vemos, ya es una lista dinámica. Ya ustedes simplemente le cambian el tipo de datos y le dan a añadir. Y ya pueden añadir también agendas y todo tipo de datos. Bueno, lo que sí quedaría faltando es esta función mostrar. Porque muestra el dato. En este caso, como es un int,
simplemente lo muestra por pantalla. Pero si es un, por ejemplo, agenda, ya no lo muestra por pantalla de esa manera. Tocaría hacer como que data y una de sus propiedades de la agenda, en este caso, por ejemplo, name o número. Entonces hay que tener esas precauciones. ¿Cómo se solucionaría? No sé si ustedes conocen lo que son los operadores. Los operadores son lo que nosotros dimos el semestre pasado. Nosotros podemos, por ejemplo, el cout o el operador sein dentro de esta misma agenda. Podemos personalizarlo. Y podríamos ya simplemente dejar este objeto así. Pues esas son recomendaciones, tips que va desarrollando cuando uno va desarrollando software. O sea, si tengan preguntas o si quieren que realicemos otro ejemplo, ustedes me dicen. ¿Alguien me está escuchando? ¿Están vivos? Ya vale. Entonces, yo aquí tengo una mejora de este código. Se las voy a mandar. Déjame la busco. Ese para que la tengan más bonitas. Este código, que es lo mismo. De aquí ya tenemos. Les voy a mandar este. Le voy a mandar los dos códigos. Este vamos a descargarlo para que no se pierda. Descargar para que ustedes lo tengan y la hagan en menú o lo mejoren como ustedes quieran. Vale, vamos a hacer otro ejercicio. Otro ejercicio que se me ocurre, vale, creo que yo. Vamos a hacer el include. Vamos a hacer. Vale, aquí. En este sí vamos a hacer menú. Vamos a borrar todo esto. Type name. Borrar esto. Borrar esto. Y esto. Vale. Vamos a trabajar con doubles. Doubles. Vamos a borrar esto. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar lo que son, ¿cómo se llama eso? Polinomios. Vale, vamos a trabajarlo con listas enlazadas. Entonces vamos a analizar los polinomios. Vale. Nosotros tenemos, en un polinomio, tenemos el coeficiente y el exponente. Más que todo, todos los polinomios son así. Y lo acompañan una X. Entonces vamos a hacer una calculadora de polinomios. Vamos usando listas enlazadas. Vale, entonces tenemos coeficiente. Voy a tener aquí coeficiente. Vamos a trabajarlo con int. Co de coeficiente. Y vamos a trabajar otro int de exponente. Entonces va a estar la lista. Va a tener el exponente y el coeficiente. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una función double que va a ser evaluar para recibir un nodo por referencia
Vamos a trabajar ese nodo, vamos a trabajarlo, vamos a aplicar matemática pura. Vamos a ver cómo calculamos eso. Vamos a llamar suma, va a ser igual a 0. Retornar, al final vamos a retornar esa suma. Vamos a hacer un while. Vamos a recorrer ese nodo, a llamarlo index. Entonces, vamos a crear otro nodo aquí. Nodo. Siempre que nunca usen el nodo principal. Una de las recomendaciones: nunca usen el nodo principal para recorrerlo, porque cuando ustedes recorren el nodo principal o el puntero principal, se pierde las referencias anteriores. Y en este caso, si yo tengo el puntero aquí, este puntero, y yo este mismo puntero cojo y lo muevo, voy perdiendo este primer dato. Entonces uno siempre lo que hace es crear otro puntero auxiliar que apunta a este nodo, y como apunta a este nodo, puede ir desplazándose a las opciones que tiene este nodo. Este nodo tiene apunta a este, el siguiente de este sería este, el siguiente de este sería este. Como se manejan son las referencias. También otro tips, vale, cuando ustedes están trabajando con listas enlazadas, ustedes tienen la data, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer, por ejemplo, algoritmos de ordenar, por ejemplo, en este caso, ordenar estos nodos, en este caso, por ejemplo, de mayor a menor, uno lo que hace es manejar las referencias, es decir, los punteros siguientes son los que irá cambiando el orden del cual nosotros queramos ordenar en ese caso. ¿Por qué se hace por las referencias? Por cuestiones de performance. Vale. Primera, en este caso estamos trabajando con datos. En este caso los tipos de datos int o enteros por lo general pesan como 2 kilobytes. 2 kilobytes. O 4 a veces, depende del compilador, 2 o 4. Entonces, vale, nosotros simplemente podemos cambiar los datos. Sí, aquí son 2 kilobytes, eso no que afecte mucho la memoria. Pero si nosotros tenemos estructuras como la que acabé de mostrar, la de la agenda, si nosotros tenemos, por ejemplo, datos que son más extensos, nombre, colegio, por ejemplo, nuestro perfil en Sabio, tenemos nuestras materias y entre esas materias hay PDF y hay video, y entonces esos ya no son 2 kilobytes, sino son que ya son como 2 gigas, o imaginen que sean como 100 gigas. Entonces imagínense copiar 100 gigas aquí, tener 100 gigas aquí y copiar otra vez 100 gigas acá. Eso sería un rendimiento bastante bajo. Si, imaginen que ustedes tengan un disco de 50 gigas y tengan ocupado 30 gigas. Ustedes quieran mover esas 30 gigas a un nodo que estén ordenando, por ejemplo. Ya mueven esas 30 gigas que ya tienen, las copian, serían 60 gigas. Entonces ya se está sobresaliendo el espacio total que ustedes tienen. Entonces por eso lo que se hace es, se guarda esa data con una referencia. Y lo que se hace es cambiar la referencia, no la data. Se cambia la referencia del puntero y no la data. Más que todo. Bueno, teniendo esa parte clara, sigamos. Tenemos un auxiliar, punta index, que es lo que vamos a hacer. Recorrer while index, el siguiente de index sea diferente de null, ¿qué es lo que vamos a hacer? A suma, vamos a sumarle el index
tiene este dato, tiene co y exponente. Entonces sería, aquí le falta un parámetro. Estamos evaluando un polígono, sí, pero nos falta el valor de la X. Entonces el usuario, en este caso, va a pasar ese valor de la X, coma, doble X, el valor de la X. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? La X tiene que elevarse en este caso al exponente. Vamos a incluir la librería matemática. Entonces, vamos a incluir math. Incluye math. Entonces vamos a hacer primero un POW, pues una función que recibe dos parámetros. En este caso sería la X y el exponente. En este caso el exponente sería el aux, el temporal. Vamos a ponerle temporal. Aquí temporal. Sería el temporal exponente. Primero sería el exponente. Luego ese exponente se multiplica por el coeficiente. Sería temp dot coeficiente. Y luego ese temporal es igual al temporal al siguiente que le sigue. Vale. En este caso este sería nuestra lista, nuestro polinomio. Vamos a ir definiendo el main. Vamos a crear un nodo. Va a ser, vamos a ponerle un nombre, prim, new nodo. Falta la función de añadir. Vale, añadir. Vamos a copiarla por acá. Añadir. Añadir. Copiar esta función. Vamos a crearla aquí. Sería lo mismo del void añadir doble poner node va a ser index no tiene constructor, va a ser house vale. Cuando nosotros tenemos, cuando solamente en un while o un ciclo, o cada vez que nosotros pongamos los corchetes, nosotros podemos no escribirlos siempre y cuando la siguiente condición sea un solo parámetro, es decir, una sola línea. Nosotros podemos omitir escribir los corchetes. En este caso lo omití aquí y lo omití aquí porque es simplemente una sola línea. Vale. Entonces ya tenemos añadir. Entonces vamos a ver. Print top. Vamos a hacer añadir. Vamos a poner print. Y vamos a poner este mismo ejemplo. Pero en este caso nosotros al momento de añadir tenemos que añadir dos parámetros. Sería el número, el exponente
y el coeficiente doble. Entonces sería temporal .cop es igual a coe y el exponente sería igual al exponente. Vale, ahora sí, entonces sería el exponente va a ser 3, 3. En este caso 3. Está. Tengo las teclas desactivadas. Listo. 3, 3. Vamos a ver. Ya se está explotando antes de. Parámetros. Parámetros. Vale, listo. Entonces sería 3, 3, 5, 2. 5, 2. El otro es, vamos a ponerle menos 3, 1. Menos 3, 1. Y vamos a darle un cout, evaluar. Evaluar, print, y que la X sea 2. Vamos a ver. Se explotó. ¿Dónde está? Línea 51. Aquí está. Joda, man, ahí se ve que juega al LOL. No creo que se explote con eso. También. Un dilema está la vaina aquí, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a comprobar. Comprobar 5 a la que 3 a la 3 primero. Entonces sería, yo le di que le di evaluar con 2. Vale, entonces sería, está, aquí está. 3 por 2, 3 a la, vamos a poner eso aquí. 3 por 2 a la 3. Más, ¿qué? Más 5 a la 2. 5, 2 a la 2. Más, la otra es, menos 3. Menos 3. Pero no tiene exponente. O sí. No, sí. Menos 3 a la 1, que sería 2. Menos 6. Vamos a ver. ¿Cuánto dio ahí? 38. A ver. Bueno, efectivamente, no sé matemáticas. Que aquí dio 88. A ver si lo estamos haciendo bien. Bueno, total. El curso no es de matemática. Es de cómo implementar las listas. Pero vale. Vamos a ver para aquí. Nos vamos a ponernos serios y vamos a ver dónde está el error. ¿Dónde está el error aquí? Vale. Busca mi cuadernito. Si hay alguien que sepa matemática, me puede ayudar, ¿no? Para ver. Evaluar. Voy a ponerla aquí. Vale. Vamos a poner aquí temp. Vamos a ver si es eso. Vamos a ponerle 0.c. Vamos a multiplicar primero el coeficiente. Por coeficiente primero. La potencia vamos a evaluar esa X y ese exponente. Vale. Vamos a ver si ahora sí dio. Bueno, ahora dio peor. Bueno, vale. No soy matemático.
Les he fallado, muchachos. Pero bueno, lo importante fue que se entendió lo de las listas enlazadas. Ahí hubo unos problemas matemáticos, pero bueno. Entonces, no sé, ustedes me dirán que ya no tengo más repertorio. ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Lo escucho. No, mi llave, todo bien. Solo creo que sería repasito. Oh, men, como todo en la vida. Vale, los voy a mandar por aquí, para ver, por aquí los puedo enviar. Voy a enviarlos por aquí y voy a enviarlos al grupo. ¿Dónde fue que los guardé? ¿Cómo es que se llama eso? Listas simples 1, listas simples. Acá. Y que no se manda. Archivo. Ahora sí. Vale. Vale, eso me alegra. No, siempre estaré tratando de ayudarlo en lo más que pueda. Lo más que pueda. Y realizando ejemplos. Aunque bueno, esto es, más que todo, esto es. Hoy no preparé mucho porque se me fue la luz y muchas cosas que faltaron. Pero vale. Aprovechando aquí, voy a hacerle también una introducción. Introducción a lo que son estructuras de datos. Y aquí nosotros vimos las listas enlazadas. Las listas enlazadas son un tipo de dato lineal. Tipo de dato listas enlazadas. Tipo de dato lineal. Nosotros aquí vimos que para poder recorrer una lista enlazada, nosotros tenemos que hacerlo siempre en línea recta. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo aquí, los que quieran. Vamos a seguir. Como faltan, es hasta las 6, les dije. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Después lo que se conoce como lógica o estructura de datos lógicas, que ya viene. Stack o pila, que también es lineal. Y viene lo que son los queues. Esta es una introducción, esto lo veremos después. Lineal. Estas dos se conocen, el stack se conoce como un tipo de dato LIFO, que es last input first output. El stack, un tipo de dato así, se conoce como una platera. Más que todo se le da esa representación. Vale, last input first output se llena de la siguiente manera. Supongamos que yo tengo una caja de libros. Ya he hecho el primer libro, lo tengo aquí, ocupa este espacio y lo voy llenando de libros. Y vemos que este tipo de datos stack, el primero que añadí es el último que tengo que sacar, porque yo solamente puedo sacar de esa caja simplemente puedo sacar de la parte de arriba. Tengo que meter la mano por aquí e ir sacando el último que saca. Los queues también son parecidos a las pilas o stack.
pero ya son, vendría siendo como la representación social que se le da, la representación que se le da, es como una fila, cuando usted hace una fila. Cuando usted está haciendo una fila, usted puede ingresar de esta manera y puede salir de esta manera. Ingresa y sale. FIF, se conoce como FIF. First Input, First Out. El primero que entra, el primero que sale. Entra, hace la fila y sale. Entra y sale. Bueno, estos son tipos de datos lineales. Datos lineales. Acá ya vienen los no lineales. Lineal. Acá viene. Lo que son los árboles. Los árboles. Vamos a hacerlo con círculos. Árboles. Conocen así. Árboles. Que ya vemos que estos no son este tipo de datos lineales. Ya veo que nosotros supongamos que este es el inicio. Ya puedo irme de aquí, de este inicio, a esta parte de aquí, sin haber pasado por esto. Tenemos, bueno, no voy a entrar tanto de detalle, sino simplemente es como una noción de lo que nosotros vamos a estar dando este corte, este semestre. Los grafos sí es algo mucho más complejo, una estructura mucho más compleja. Grafos ya son un tipo de datos más complejo, mucho más avanzado. Estos grafos lo usan en computer science. Empresas como Facebook, suponga usted que usted crea su Facebook, usted es este. Entonces usted se va relacionando a sus amigos. Y esos amigos de sus amigos se van relacionando, pero de forma no directa. Porque usted puede ir enlazándose con amigos que no son amigos que no tienen en común. Entonces son una estructura de datos mucho más compleja. Y vienen, por último, que es otro tipo de datos. Se conoce como la hash table, que es una tabla. Tipo de datos tabla. Hash table. Nosotros vamos acá. Vamos a buscar aquí hash table. Hash table. La hash table, un tipo de dato bastante fuerte. Es un tipo de dato bastante usado. Nosotros lo hemos usado en lo que se conoce como, es parecido a lo que se conoce en Python como los diccionarios. Parecido. Tiene una similitud. Ya nosotros ponemos una llave y esa llave relaciona un valor. Ya, y es un tipo de datos que también se usan, vemos aquí, que están usando listas enlazadas. Tipo de datos que en el performance ayuda mucho porque nosotros nada, simplemente ingresamos la llave y nos da el valor enseguida sin tener que recorrerla ni nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hago esta introducción? Nosotros, para todas estas las que vienen, nosotros vamos a estar usando lo que son las listas. Ya, las listas enlazadas van a formar parte de todas estas estructuras que vamos a seguir dando a continuación. Se puede trabajar con listas enlazadas o con arrays. Vale, yo creo que por aquí tengo unos ejemplos. Simplemente como para quedar, como para ir haciendo una introducción que no estaría nada mal. A ver si tengo por aquí unos ejemplos. En Repli. Vale, aquí no los tengo.
aquí. Sistemas. Documentos. Bueno, cuando lance mi curso en Udemy, espero me apoyen. Vamos a buscar aquí. Bueno, aquí no. Parece que no los tengo por aquí. Bueno, total. Vamos a ver si encontramos un ejemplo. Stack with array. Array, C++, using C++. Bueno, aquí vemos. Aquí está. Bueno, a veces se trabaja en clase o con estructura, pero ustedes no le tengan miedo a nada, eso es para adelante, la misma cosa. Vale, aquí vemos la estructura que es similar a la de la lista. Acá está. Y acá está. Tenemos el stack con array, en este caso. Entonces vamos a buscar aquí, implement stack using linked list. Linked list. Vamos a usar esa página que está como que buena. Aquí está. Y vemos que aquí ya tenemos el stack usando el nodo. Ese tipo de datos de estructura. El stack. También bueno. Hasta el momento yo creo que eso ya es todo. No tengo como que más para ir. Falta este código. Este código no se lo he enviado. Bueno, el que lo resuelva tiene una bonificación de un 0.000 en la materia. Para que resuelva ese ejercicio. Para ver si quiere enviarla. Aquí. Bueno, muchachos, eso ya sí es todo. Gracias por su asistencia aquí. Y cualquier sugerencia o duda, me pueden escribir a WhatsApp. Siempre estaré dispuesto a ayudarle aquí. Vale, listo, que tengan muy buena tarde. Y no se olviden salirse para que se grabe la clase mucho más rápido y los demás compañeros puedan verla. Vale, muchas gracias a ustedes. Que tengan linda tarde.